Hoy quiero hacer un vídeo algo distinto de las temáticas que vengo haciendo habitualmente, interesándome por la economía, por la geopolítica, por la política en sí, muy lejos de ser un experto, simplemente interesado, que le gusta leer, que le gusta escuchar, que intenta conectar puntos, buscarle el sentido a ciertas cosas, y con el tiempo empiezas a conectar, las cosas en cierto modo cobran sentido. Este vídeo seguramente me lo van a tirar, pero quería dejar esta reflexión. Quizás el hacer este vídeo me va a ayudar a poner en pie algunas ideas que me vienen rondando la cabeza desde hace algún tiempo. Creo que es evidente que en el mundo existen una serie de problemas estructurales, es decir, que tienen muy difícil solución, y que más de ir decreciendo, estos problemas a medida que pasa el tiempo están aumentando y siguen creciendo, en cierta medida porque la solución que se le busca siempre es una solución a corto plazo. Viene a ser como pegarle una patada adelante hasta que unos pasos más allá volvamos a encontrarnos el problema, pero mucho más agravado de lo que estaba anteriormente. Creo que siguiendo el rastro del dinero ayuda a entender cómo funciona el mundo. Desde luego siempre hay intereses de grupos de personas, de países, de grupos de poder. Siempre van a existir intereses contrapuestos, contrapoderes, y ciertamente es muy complicado controlar el mundo, pero sí que controlando, y sobre todo en Occidente, controlando ciertos grupos de poder, puedes controlar gran parte del mundo, al menos en Occidente. No soy experto en nada, no tengo una bola de cristal, suena como a confabulación, a conspiración, y son temas un poco que de alguna forma suelen tener bastante rechazo. Es información que es muy difícil de probar, y sobre todo en una sociedad donde contamos con una gran manipulación de los medios de información, o medios de desinformación, como a mí me gusta llamarle. Desde el año 2018-2019 vengo escribiendo cosas en mi blog, simplemente a modo de reflexión, para hacerme pensar, para dejar por escrito lo que he ido pensando, lo que he ido aprendiendo, lo que he ido leyendo, con objeto de ver la evolución en el tiempo, de cómo esto podía haber ido evolucionando, y de cómo el tiempo deja o no en evidencia esas reflexiones. Y desde estos años 2018-2019 pues vengo leyendo y vengo pensando y reflexionando de una serie de problemas estructurales que existen en la sociedad, y a los que yo simplemente no les veo solución. Y el paso del tiempo no hace más que corroborar o reafirmar todas estas reflexiones, que sin duda pueden estar muy lejos de ser ciertas, pero de alguna forma yo son a las conclusiones que llego, y evidentemente será muy complicado a corto plazo o a medio plazo tener evidencias, pero creo que el tiempo lo que hace es reafirmar esta serie de reflexiones. Solamente en largo plazo y el paso de los años podría reafirmar, entre comillas, y que bueno, que quizás con el paso de muchos años, que quizás ni lleguemos a conocer, pues puedan salir a la luz. Los temas que voy a abordar en los próximos minutos sin duda tienen 1000 aristas, podríamos darle 1000 vueltas, podríamos poner muchos contraargumentos a un lado y otro. Seguro que se me pueden pasar detalles, seguro que puede existir aportaciones que lo pueden complementar, pero simplemente es el fruto de una serie de reflexiones o lecturas, escuchas que he ido haciendo durante estos años. Que bueno, esto simplemente pretende ser un cúmulo de reflexiones, un análisis
lo intento hacer desde alejado de sesgos ideológicos, y desde luego no pretendo sentar cátedra ni sentar las bases de una verdad absoluta. Como decía, simplemente pues son reflexiones, y que pues me gustaría que la complementarais, que dierais vuestras opiniones, rebatierais a los argumentos que a continuación me gustaría exponer. Tenemos una serie de problemáticas mundiales, problemas estructurales que vienen desde hace muchísimos años. Hemos vivido en los años pasados muchas crisis, desde la .com a la desaparición del euro, la crisis de Grecia, la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, a la que se le han ido poniendo parches y de alguna forma retrasando y demorando en el tiempo, con pequeños parches que han ido pues de alguna forma medio solventando parcialmente, temporalmente, pero sin dar una solución definitiva a este tipo de problemas que simplemente han ido agravándose a lo largo que ha ido pasando el tiempo. Y es evidente que en algún momento llegará a estallar. Es muy difícil saber el momento exacto, entre otras cosas pues porque existen herramientas para demorar todo esto todo lo que quieran a grupos de poder que tienen el control de bancos centrales o grupos políticos y medios de información. Pero lo que sí creo es irremediable es que en algún momento estallará. Tarde o temprano la solución será dolorosa, o al menos son las conclusiones a las que yo he llegado y que seguramente pues, pueden contraargumentarse. Uno de los principales problemas que tiene el mundo es la deuda bestial en la que están inmersos la mayoría de países, una deuda que es matemáticamente impagable, que es matemáticamente insostenible y que nunca se podrá llegar a pagar. Ya se habla de que simplemente el modelo se va a basar en pagar intereses y dejar que esa deuda siga ahí de por vida. Este incremento de deuda es el que viene sosteniendo actualmente un sistema de bienestar del que todos estamos disfrutando. Pensiones, sanidad, educación, pero también un sistema corrupto que mantiene a ciertos grupos afines a partidos políticos, subvenciones a ciertos grupos, que permite que parte de la sociedad pueda ser mantenida por estos grupos afines gracias o con el esfuerzo de una parte reducida de la población que paga impuestos para sostener ese sistema. Pero aún así no es suficiente, y eso requiere que año a año se deba ir incrementando esta deuda, estirando el chicle para mantener esta dinámica social. Dinámica que tarde o temprano terminará estallando porque matemáticamente, como decíamos, es insostenible. Problemas de la cual parte de la sociedad es cómplice, problemas que han ido aumentando y acrecentándose en cierta medida con la complicidad de parte de la sociedad, con otra parte que simplemente conociéndolo ha mirado hacia otro lado, y quizás otra parte que no se ha preocupado por lo más mínimo y está a otras cosas, pero que sin duda el que no les importe no quiere decir que no vayan a sufrir las consecuencias, y quizás incluso en mayor medida porque desconocen o no se imaginan las consecuencias que pueden acarrear esta problemática. Una financiación que se argumenta va destinada a nuestro sistema de bienestar, a nuestra sanidad, a nuestro sistema educativo, solamente representa un 10 y un 15% de todos los fondos públicos que financian el Estado. Concretamente hablando de España, claro está. O un sistema de pensiones que se debería pagar con la seguridad social de las aportaciones de los trabajadores, pero que evidentemente no da. Y por eso, una vez fundida la caja que durante años ha ido acumulando, pues una vez vaciada esa caja, pues requiere un endeudamiento
continuo para poder hacer frente a una pirámide poblacional cuya base, donde reside toda la gente joven que tiene que incorporarse al mercado laboral, cada vez es más estrecha y que en vez de una pirámide empieza a ser una columna, con lo cual en esa pirámide toda esta gente joven que se debe incorporar al mercado laboral para sostener a todas las personas mayores que entran en edad de recibir una pensión. Si se estrecha esta base y ese número de personas cada vez son menos, tanto por la demografía, donde cada vez tenemos menos personas jóvenes y más personas mayores, es imposible que esta estrecha base pueda sostener a una cúspide que cada vez se ensancha más y cada vez es más grande, y matemáticamente es imposible, estando ya a niveles de casi 3 o 2 personas deben sostener las pensiones de una. La previsión para en torno al año 2050 es que una persona tendrá que mantener las pensiones de otra. Esto evidentemente hace al sistema totalmente insostenible y que en los próximos años deberá existir un cambio de modelo que seguramente va a suponer una reducción de las pensiones que van a recibir los futuros pensionistas. Pensiones que en cierta medida no van a poder dar para vivir dignamente y que en muchos casos van a suponer situaciones muy desagradables de personas que han estado trabajando a lo largo de toda su vida y tienen la esperanza de que una vez se jubilen pues van a poder disfrutar, van a poder tener unos ingresos para poder vivir cómodamente, pero que previsiblemente esto no va a ser así. El segundo problema muy relacionado con este de la deuda es la de un sistema obsoleto, un sistema que se ha basado en el crecimiento, un crecimiento que se viene haciendo en base a deuda, pero en el que ya se está viendo que ese incremento de deuda cada vez supone menos crecimiento. Inicialmente esa deuda suponía una serie de inversiones en el sistema que se trasladaba en un crecimiento, y ese crecimiento pues suponía un enriquecimiento de la sociedad que podía sostener todo este sistema de bienestar. Pero una vez que esa deuda que estamos metiendo continuamente en el sistema termina por no generar ningún crecimiento, una oferta laboral cada vez más pequeña, un estrechamiento de la oferta laboral agravada por la automatización, por la aparición de robots en la industria que terminan siendo mucho más rentables. De alguna forma pues reduce ese grupo de personas que trabajan y que debería con sus cotizaciones permitir la sostenibilidad de todo el sistema de bienestar, que debería permitir financiar las pensiones de ese grupo de mayores que cada vez es más grande, unido a la longevidad que se sigue aumentando, cada vez fallecemos más tarde y esto incrementa el coste o el sostenimiento de ese sistema. Este incremento también de personas de mayor edad también sugiere un incremento de los costes sanitarios, costes del sistema de bienestar para sostener a esta población. El tercer problema es un déficit de recursos básicos, de minerales, de energía, o mejor dicho, un déficit de recursos baratos. A lo largo del tiempo, el coste de extracción de esta energía, de estos minerales, de estos recursos básicos, sus costes se han ido incrementando. A Edgar Ocampos, que habla mucho de esta temática, o Antonio Turiel, también un científico del CSIC, hace ya bastantes años viene de alguna forma advirtiendo del problema que esto puede generar en la sociedad de abastecimiento energético. De alguna forma la extracción cada vez es más costosa y es menos rentable. No es que se acabe, sino que extraerlo cada vez tiene un coste mayor. Hablamos de petróleo, hablamos de gas, hablamos de minerales como el litio, el cobre,
el uranio, etc. Cierto es que el hombre se ha sobrepuesto a todas las adversidades y que evidentemente pues en el futuro podrá haber otro tipo de energías como las fuentes de energía renovables, pero que a día de hoy pues tienen una serie de problemas que no resuelven la problemática que estamos planteando. Por ejemplo, las energías renovables son intermitentes, con lo cual pues cuando no hay sol o cuando no hay viento pues no podemos generar esta energía. Y sin embargo la demanda no es estacional, es decir, no se correlaciona con cuando tenemos sol o hay viento. Por otro lado, a día de hoy existen muchos problemas para almacenar energía en grandes cantidades, entonces tú puedas gastarla cuando se está produciendo, pero tú no podrías almacenar en grandes cantidades energía para abastecer, por ejemplo, una ciudad o un país cuando pasan varios días sin sol o sin viento. Por otro lado, también hay investigaciones desde hace años que los científicos, que de alguna forma podrían venir a poner una solución a esta problemática, pero que según los científicos a corto plazo, en menos de 10 o 15 años, con total seguridad no vamos a tener soluciones disponibles, que sí a lo mejor a más largo plazo podríamos tener, ¿no? Pero que así a corto o medio plazo parece que no hay ninguna solución viable para reemplazar al petróleo o al gas. Por lo tanto, pues a pesar de que cada vez tenemos más energías renovables, siempre o por el momento, a corto plazo, tendremos que tener otro tipo de energías que compensen, como la energía nuclear o como el gas, que compensen la deficiencia de otras energías renovables cuando, por ejemplo, no tengamos sol, no tengamos viento o no dispongamos de fuentes de energía verde. Por otro lado, es importante entender que nuestra calidad de vida, nuestro sistema de bienestar está basado en un excedente energético. Es decir, podemos viajar, podemos irnos de vacaciones, podemos calentarnos en casa, podemos tener una nevera, podemos vivir cómodamente porque tenemos un excedente energético. Sin ese excedente energético, la calidad de vida, el sistema de bienestar se derrumba. El ser humano, de alguna forma, ha podido disfrutar a lo largo de los años y ha podido mejorar y evolucionar hacia un mejor sistema o calidad de vida gracias a ese excedente energético. Si nos fijamos en la naturaleza, la mayoría de animales cuidan mucho el consumo energético. Por ejemplo, si os fijáis en un león o en una pantera, tiene que medir mucho cada vez que lanza un ataque sobre una presa. Si tras varios intentos no consigue cazar una presa y reponer esa energía que gasta, terminará muriendo. Nosotros no tenemos ese problema porque simplemente abriendo la nevera tenemos la facilidad para acceder a alimentos en cualquier momento y no tenemos como primariamente teníamos la obligación de cazar o de sembrar para poder sobrevivir. Pero esa facilidad o ese sistema de bienestar o esa capacidad para poder tener una nevera, fabricar esa nevera, disponerla funcionando, requiere de un excedente energético, sin el cual ese sistema de bienestar no se podría sostener. El siguiente problema al cual nos enfrentamos es el aumento de la población. Un aumento de población que quizás en Occidente empieza a estancarse y que aquí puede ser un problema por lo que comentábamos anteriormente de la necesidad de mano de obra y de trabajo, que a su vez está relacionada con una disminución de ofertas para trabajar. Entonces, de alguna forma, pues aunque dispusiéramos de esa mano de obra, también tendríamos que resolver el problema de emplear a todas esas personas. En Asia, en África, en Latinoamérica tenemos aún una población creciente que en los próximos años se espera que la población siga aumentando. La problemática es que esta población, este incremento de población supone un incremento en el consumo y ese incremento del consumo
requiere un incremento de energía. Y esto se asocia con el problema anterior de un déficit energético. Pero esto aún se agrava más en el sentido de que hay gran parte de la población mundial que empieza a entrar, digamos, en lo que es la clase media. Son países, es parte del mundo, pues que ha ido progresando, pero que a medida que vayan, digamos, desarrollándose e incrementando esa población, y a medida que esa población vaya pasando a ser clase media, porque vayan saliendo de la pobreza, pues van a requerir mucho más consumo. Existe lo que llamamos lo que es la curva S, que nos dice que hay un momento en el cual la población, una vez que adquiere cierto poder adquisitivo, una vez que superamos el PIB por cápita, o digamos el PIB que es el Producto Interior Bruto del país por cada persona de ese país, una vez que se alcanza un determinado umbral, el consumo energético, digamos, sube exponencialmente. Una vez que una persona tiene más recursos, a la vez que una familia pues tiene mayores ingresos, se puede permitir lujos que antes no se podía permitir. De alguna forma eso termina incrementando el consumo energético de forma exponencial. Os voy a dejar por aquí un vídeo sobre la problemática de la alimentación de la población en los próximos años y qué problemas hemos tenido en el pasado que van a generar muchísimos desajustes en el futuro. A este problema se une otro, que es el envejecimiento de la población, que comentábamos anteriormente muy de soslayo. Y evidentemente, no solamente porque esta población supone mayores costes para sobre todo sanitarios o de cuidado para poder mantenerlos, ¿no? Y quizás como último problema, que no quiere decir que no haya más, pero creo que son los fundamentales. Luego de aquí podemos sacar alguno más o alguna consecuencia o problema conexo con alguno de estos, pero es el de la descentralización del poder. Digamos, el hecho de que cada país, movido por sus intereses, el problema de tener múltiples divisas, las políticas monetarias en cada uno de estos países, en una economía que es global, donde estamos mucho más globalizados, la interferencia o la problemática de cualquier país termina afectando a otros. El cortoplacismo también político es otro problema, donde llamemos democracias entre comillas, políticos cortoplacistas, y ello pues evita que se puedan tomar decisiones a largo plazo, que es como pienso que se deben resolver los problemas. En países que no son democráticos, que digamos los mandatarios están en el poder más años, pueden tomar decisiones a más largo plazo. Casos como China, que tienen planes a muy largo plazo, donde sus mandatarios son elegidos por un filtro de capacitación mucho más alto que en el de las democracias occidentales. No quiere decir que yo esté de acuerdo, ¿no? Quizás incluso merezca la pena ser libres y vivir más pobres que ser más ricos y vivir en países con falta de democracias. Pero bueno, yo estoy haciendo un análisis, no estoy haciendo una defensa del sistema político de estos países. Pero la realidad es esta. Bien, hemos analizado una serie de problemas estructurales y ahora vamos a comentar posibles o cosas que están pasando que pueden asociarse a soluciones. Que solamente es una reflexión, ¿es fortuito o esto está planificado? Una de las posibles soluciones a los problemas que hemos estado comentando sería una reducción del consumo. Y para apoyar esta reducción del consumo, una posible derivada podría ser el cambio climático. No soy yo quien va a decir que la contaminación es algo positiva. No soy yo quien vaya a apoyar que el hombre no tiene ningún tipo de protagonismo en la generación de esta contaminación y alteración del clima del planeta. Sin duda, la contaminación provoca muchas muertes anuales de personas bajo el efecto de la contaminación. Debemos comentar que también existen noticias, existe información en periódico desde los años 1930, 1940, 1950,
en periódicos, donde ya se comentaba que íbamos a sufrir un proceso de calentamiento global, que todas esas previsiones no se han cumplido. Se dispone de publicaciones del año 1957 de alcanzar en torno a 50 grados en algunas regiones de España, como La Mancha. Por otro lado, también es conocido que a lo largo de la historia de la Tierra ha sufrido ciclos o procesos de calentamiento y enfriamiento. No parece muy descabellado que la Tierra sufra procesos cíclicos de calentamiento y de enfriamiento. Desde luego yo no soy científico ni soy nadie para dar lecciones sobre cambio climático, sobre cualquier fenómeno relacionado con el clima. Simplemente me hago una serie de reflexiones. Por otro lado, también se habla de avance del mar sobre la Tierra, pero también es curioso pues, que todos conocemos, y a veces se nos olvida, que en el pasado el nivel del mar llegaba, por ejemplo, prácticamente hasta la ciudad de Sevilla, o por ejemplo, en el propio delta del Ebro, el nivel del mar cubría gran parte de lo que hoy supone una reserva natural. Quiero decir que a lo largo de la historia se han producido constantemente cambios que pueden justificar que se puedan estar produciendo estos fenómenos. Entre las posibles soluciones para esta serie de problemas estructurales que hemos estado comentando, podría estar una reducción de la oferta. Si generamos una reducción de la oferta, eso va a provocar aumento de precios y esto va a determinar que ciertos grupos de personas tengan más dificultades para adquirir ciertos productos, evidentemente generando una reducción de ese consumo. En los últimos años se ha sufrido una asfixia en la financiación de nuevos recursos energéticos y minerales. El cambio climático ha favorecido que las entidades bancarias limiten el acceso a financiación de empresas para financiar en la búsqueda de nuevos recursos energéticos y nuevos proyectos mineros. Estamos hablando de más de 10 años de reducción en la inversión de nuevos proyectos que en la mayoría de casos se tardan años en poner en marcha. Poner en marcha un yacimiento petrolífero o un proyecto minero requiere de muchos años de búsqueda, de prospección, de burocracia, de seguridad, de medio ambiente, hasta que finalmente se puede llevar a cabo la ejecución del proyecto. Recientes acontecimientos como la propia pandemia también han supuesto una reducción de la oferta. Hemos visto cómo se han cerrado fábricas, se han bloqueado cadenas logísticas, se han cerrado puertos marítimos, se han cerrado ciudades enteras, el cierre de cadenas de producción que ha generado una serie de desajustes mundiales, provocando escasez de ciertos productos como chips, materiales, acero. Muchas fábricas han tenido que cerrar por la falta de materia prima, por el aumento de costes, por la falta de rentabilidad y de alguna forma esto termina generando una reducción de oferta y por consiguiente encarecimiento de precios que terminarán generando una reducción del consumo. También me ha llamado mucho la atención cosas como que el gasoil, que históricamente siempre ha estado más barato que la gasolina, a día de hoy se encuentre a precios muy por encima de la propia gasolina. Y esto puede tener cierto sentido desde un punto de vista de la escasez, en el sentido de que el gasoil es de mayor utilidad para los procesos industriales y sin duda la escasez de este producto o su encarecimiento puede protegerlo de cara a reservar este producto para el uso industrial que podría ser de alguna forma prioritario. Casualmente, unido a toda esta serie de acontecimientos, recientemente sufrimos una guerra. Una guerra que va asociada a una serie de sanciones a un país que tiene grandes recursos energéticos. Sanciones que terminan reduciendo nuevamente la oferta. Hay que tener en cuenta que entre Rusia y Ucrania aproximadamente abastecen del 45%
de todo el gas europeo, que entre Rusia y Ucrania aproximadamente abastecen de 1/3 de todo el grano necesario para fabricar harina, fabricar pan, fabricar productos alimenticios, etc. A todo esto debemos sumar una cierta censura en los medios, que ciertas narrativas, que todo lo que vaya en contra del discurso oficial, evidentemente siempre que tenga una cierta difusión o personas con cierta credibilidad, sufren cierta censura, expulsión de redes sociales y de alguna forma como que el mensaje se unifica en cierta medida. También es muy conocido cómo los medios de comunicación han sido fuertemente subvencionados en los últimos años. El quinto poder, que serían estos medios de comunicación y que siempre han sido, digamos, los que deberían cuestionar al poder, los que deberían de poner en entredicho el discurso oficial, precisamente han pasado a ser de elementos que cuestionan la verdad oficial a ser simplemente herramientas propagandísticas que se limitan a repetir la información que viene desde ciertas entidades. Seguro en este momento estaréis pensando, vemos al eterno elemento de la conspiración. No se trata de eso. Evidentemente siempre van a existir contrapoderes. Siempre hay intereses contrapuestos. Siempre vamos a tener zonas, países con intereses diversos y cada uno va a mirar por sus propios intereses. Será difícil aunar los intereses de Estados Unidos y los intereses de China o los intereses de Rusia o intereses de Asia con Estados Unidos o África con los de Europa. Esto creo que es evidente. Lo que tampoco tenemos que obviar, y creo que no es muy complicado, es ejercer un cierto ámbito de poder sobre diversas zonas geográficas. Si lo pensamos detenidamente, en los últimos años, una serie de organismos supranacionales están ejerciendo un fuerte ámbito de influencia sobre ciertas zonas geográficas donde los países están perdiendo en cierta medida su soberanía. Sobre todo países fuertemente endeudados dependen de este endeudamiento para poder seguir manteniendo su sistema de bienestar. Conocidos grupos como el FMI, bancos centrales, la Unión Europea, la OTAN, la OMS, la ONU, etc., reciben financiaciones, en algunos casos, de terceros. Es evidente la influencia de lobbies controlando un reducido grupo de personas que controlan estos grupos. Es relativamente fácil someter la voluntad de ciertos países, controlar medios de comunicación y controlar la narrativa oficial. Seguramente estaréis pensando, bueno, si hablamos de la Unión Europea, los máximos mandatarios son elegidos democráticamente por los representantes de los partidos, de cada uno de los países, A ver, en mi opinión, creo que de alguna forma las personas que dirigen o controlan o aunan el máximo poder en estos organismos, como por ejemplo Lagarde en el Banco Central Europeo, Ursula von der Leyen en la Unión Europea, el propio Josep Borrell en el área de exteriores de la Unión Europea o el presidente de la OMS, son un reducido grupo de personas donde se centraliza gran parte del poder de estas instituciones. Al final, estos parlamentarios terminan, en los casos que se vota, que no son todos, terminan eligiendo una opción u otra, pero esta elección viene predeterminada. Quiere decir, tienes que elegir entre A o B. Que estas personas que hemos comentado anteriormente y que representan las principales instituciones de gran poder en Occidente, curiosamente todas en su pasado han estado salpicadas por casos de corrupción. Lagarde, acusada con sentencia firme, von der Leyen, que curiosamente un móvil con el contenido o las pruebas desapareció o fue borrado antes del juicio, o Borrell, que se vio salpicado y tuvo que
dimitir cuando formaba parte del gobierno español por casos de corrupción. Entonces, de alguna forma, es muy fácil, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de poder, corromper las instituciones cuando el poder se centra en unos pocos. Paralelamente, los estados son controlados y endeudados para poder ser sometidos sobre esta deuda. Si se revela o no siguen las directivas marcadas desde los órganos de gobiernos como la Unión Europea, son sometidos a fuertes restricciones y terminan suponiendo el levantamiento de sus sociedades, como le pasó a Grecia en última instancia recientemente. Ray Dalio, en su libro Principios para gestionar un cambio de orden mundial, explica perfectamente los ciclos económicos y cómo esto se repite a lo largo de la historia una y otra vez. Son dos vídeos que os lo voy a dejar adjuntos a en la descripción, que están uno de ellos en inglés, pero se puede traducir con la opción de traducción del propio YouTube y que sin duda merece la pena verlos. En él explica cómo los ciclos económicos suponen el establecimiento de nuevos órdenes mundiales. El último se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, donde el liderazgo lo asumió Estados Unidos basado en el patrón del dólar. Pero esto se ha repetido a lo largo de la historia. Japón, Francia, España, China, en algún momento de la historia lideraron el orden mundial. Cada uno de estos ciclos supone una época de prosperidad y declive, normalmente siempre provocada por la emisión de dinero y la inflación. Pero desde los inicios de la propia historia, como el Imperio Romano, supuso un ciclo y caída de su imperio. La siguiente solución para la reducción del consumo es la propia inflación. Una inflación que durante años están intentando generar los estados con poco éxito, pero que finalmente, mediante una reducción de la oferta, han conseguido despertar. La inflación es tremendamente peligrosa. No sé si conocéis la última que tuvimos en los años 70, donde se produce un empobrecimiento de la población debido al incremento de los precios, que no es correspondido por la subida de los salarios, perdiendo poder adquisitivo la sociedad, porque cada vez puede comprar menos con el mismo dinero. Pero incluso peor todavía es una estaflación, que es en lo que podemos estar entrando, que es una alta inflación con un decrecimiento económico. Digamos que sería el peor de los escenarios. Y la alta deuda en la que están inmersos la mayoría de países no permite activar el único arma que realmente es capaz de luchar contra la inflación, que son el alza de los tipos de interés. El endeudamiento que hoy día tienen muchos de los países, subir los tipos de interés supondría prácticamente la bancarrota, supondría el default de muchos países que no podrían pagar los intereses de su deuda. Entonces los bancos centrales se encuentran en una propia encrucijada y es curioso que los que nos han llevado a esta situación, los que tienen en las manos las herramientas para resolverlo. Pero ¿quién sale beneficiado con esta inflación? ¿Por qué es una solución la inflación? Los únicos que realmente salen beneficiados de la inflación son los que están altamente endeudados, es decir, los estados. Porque con la inflación la deuda pierde valor. A medida que pasa el tiempo, esa deuda vale menos. Y sería la única solución para disminuir el endeudamiento de la mayoría de los países. Pero no solamente con la inflación se reduce el endeudamiento, sino que también se incrementa la recaudación vía impuestos. Al subir los precios, la aplicación de impuestos, que suelen ser porcentuales, incrementan la recaudación de estos países, con lo cual es la herramienta perfecta para disminuir la deuda a costa del empobrecimiento de los ciudadanos. Inflación que ha sido creada mediante reducción de oferta y una impresión de dinero masiva
durante años y años para reflotar la economía y que sin duda siempre termina generando inflación. Si se inunda el mercado de un producto de forma que es imposible absorber esa oferta, la demanda no puede absorber toda esa oferta de dinero. Mucha gente pide limitar los precios, pero tampoco eso funciona. Está demostrado a lo largo de la historia que lo único que funciona sería la subida de los tipos de interés, que también puede generar una catástrofe, pues países como Argentina o Venezuela serían países con la inflación más baja del mundo. Sin embargo, durante años han sufrido inflaciones y vienen sufriendo inflaciones del 40 o del 50% anuales. Esto dificulta en gran medida el margen de reacción de los propios bancos centrales. Pero todo esto teniendo en cuenta los datos que nos dan de inflación, pero que realmente no son reales. Los métodos para medir la inflación se han ido modificando a lo largo del tiempo, se cambiaron en los 80, se cambiaron en los 90, con objeto de enmascarar la real o la verdadera inflación. Si midiéramos la inflación actual con las reglas o con el método de los años 80 o los años 90, estaríamos en niveles de inflación del 15-18%. No hay nada más que ir al supermercado y ver cómo los productos de medias, las verduras, la leche, los productos de primera necesidad han subido la mayoría por encima del 20%. O la propia electricidad, que se ha multiplicado en poco más de un año en más de un 800%. O los combustibles, que prácticamente se han doblado en menos de un año. Por lo tanto, aunque estamos en niveles de inflación bestiales, del entorno del 10%, los reales son muy superiores a los que nos publican los medios de información. El aumento de la población era otro de los problemas estructurales y precisamente todo esto nos lleva a un incremento de la pobreza, a una situación donde el estado de bienestar forzosamente se va a ver reducido, donde hemos tenido una pandemia, donde ahora tenemos una guerra, y que sin duda terminarán reduciendo la población actual. Ya lo decía recientemente Biden, que son ciclos en que a cambio de orden mundial se producen el fallecimiento de millones de personas. Pero como decíamos al inicio del vídeo, para entender el mundo ayuda bastante seguir el rastro del dinero. Durante estos 2 últimos años hemos visto cómo prácticamente 3 industrias están incrementando sus beneficios de forma muy importante. Hablamos de la industria del gas, del oil, hablamos de la industria armamentística y hablamos de la industria farmacéutica. Estas 3 industrias son las 3 principales industrias de los Estados Unidos. La industria armamentística, la industria farmacéutica y la industria energética han visto reforzada su situación en los últimos 2 años. Una industria armamentística que va a haber incrementado los pedidos por la situación de guerra y la decisión de la OTAN que vuelva a tener una razón de ser que previamente no tenía y que estaba prácticamente en decadencia. Una decisión de muchos países que deciden incrementar su inversión en armamento. Una pandemia que ha incrementado los ingresos de la industria farmacéutica. Una crisis energética que va a permitir a Estados Unidos vender a Europa el gas un 40% más caro del que nos estaba vendiendo Rusia. Yo no sé si realmente todo esto está planificado o realmente es ineptitud. Desde luego todo pasa muy lento. Todos estos acontecimientos se pueden ver precipitados o pueden verse acelerados por determinadas circunstancias que es imposible de prever, pero cuando conectas la información todo cobra sentido. Como decía recientemente en una entrevista Josep Borrell, cosas que parecen imposibles a veces ocurren gracias a causas imprevistas que lo hacen posible. Desde luego estoy seguro que no tengo la verdad absoluta o seguro que estoy equivocado en muchísimas cosas,
Me limito a leer, a escuchar y llego a mis propias conclusiones. Me cuesta trabajo creer que organizaciones como la Unión Europea, como los bancos centrales, que cuentan con las personas más cualificadas, con las herramientas y los recursos más cualificados del mundo, son incapaces de ver desde hace años algo que personas con poco conocimiento y acceso mucho más limitado a estos recursos veían perfectamente venir desde hace años. Me cuesta creer que departamentos o organizaciones no fueran capaces de ver venir lo que estaba ocurriendo. Para terminar, quiero lanzar un mensaje de optimismo. Supongo que después de escuchar todo esto no se os vendrá a la cabeza nada positivo y hablar de optimismo puede ser algo surrealista, ¿no? Pero sencillamente quiero decir que el ser humano ha sido capaz de reponerse a todas las adversidades, que una y otra vez ha superado los obstáculos y esto también lo logrará superar, pero desde luego en el camino habrá dolor y habrá sufrimiento. Una persona optimista sin información se dice que es un iluso. Una persona pesimista sin información seguramente un cenizo. Pero con información puedes estar preparado y sacar partido de los momentos difíciles. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para momentos difíciles. Que luego no son tan difíciles, oye, pues todos nos alegraremos de que sea así, no pasa nada. Pero si realmente ocurre, estaremos más preparados para enfrentarnos a las dificultades que puedan desarrollarse. Así que ahora, bueno, es vuestro turno para que dejéis vuestras opiniones y recordad que os dejo en la descripción del vídeo los 2 vídeos de Ray Dalio. Muchas gracias y nos vemos en el canal.